que seguramente durante su vida han tenido bastantes dolores de cabeza. Hay personas que los padecen más que otras, pero seguramente has notado que varían en intensidad, que a veces duele más, a veces duele menos, que a veces sientes que te punza la cabeza, a veces es un dolor constante, o a veces te duele solamente una zona de la cabeza, o a veces te duelen dos, o a veces solo la frente. Entonces, en este video te voy a contar los diferentes tipos de cefalea que hay para que sepas identificarlos y para que sepas cómo tratarlos. Primero tienes que saber que hay dos tipos de cefaleas, la cefalea primaria y la cefalea secundaria. La cefalea primaria es la que no está asociada a ninguna enfermedad, digamos, te pasa de repente, o sea, no tienes ningún problema patológico, y estas son más o menos el 95% de las cefaleas comunes, y la cefalea secundaria que sí está asociada a algún tipo de enfermedad. Hablando de las cefaleas primarias, la cefalea tensional es una de las principales cefaleas. Normalmente sientes alguna presión así en la cabeza y muchas veces, o la mayoría de las veces, te duele toda la cabeza, o sea, los dos lados, los dos hemisferios de la cabeza. Las causas pueden ser estrés, fatiga, ansiedad, exceso de café o exceso de tabaco, por ejemplo. Este tipo de cefalea normalmente le pasa a los adolescentes y a los adultos. Normalmente los niños no tienen tantas preocupaciones o no beben tanto café o tabaco como para tener este tipo de cefaleas. Y bueno, normalmente no es incapacitante, o sea, si sientes un dolor, es molesto, pero puedes trabajar, puedes tomarte una pastilla y se te quita con facilidad. Otro tipo de cefalea primaria es la migraña. Este tipo de cefalea es hereditaria, esto quiere decir, como te he contado en varios videos, que es probable que si alguien de tu familia lo padece, pues tú también lo puedes padecer. Este tipo de dolor de cabeza normalmente se presenta solo en un lado de la cabeza. Puede ser punzante también y puedes tener vómitos, mareos y también sensibilidad a la luz. Puede ser que te moleste muchísimo la luz en ese momento, que no soportes la luz. La cefalea tusígena primaria, esta es una cefalea que puede ser consecuencia de tos. Muchas veces, no sé si les ha pasado, que les da un ataque de tos, no necesariamente porque estén enfermos, a lo mejor se les atoró algo o el agua no se fue por el conducto que se debe de ir y entonces empiezan a toser muchísimo y sienten ya dolor de cabeza. También pasa, por ejemplo, cuando nos agachamos rápido por algo o cuando lloramos. Este tipo de cefalea puede afectar a una parte de la cabeza o a las dos, y también varía en intensidad, pero normalmente se calma con facilidad. La cefalea primaria por esfuerzo físico, esto pasa muchas veces, por ejemplo, cuando estás levantando algo muy pesado o, por ejemplo, pesas o alguna caja muy pesada que sientes hasta que se te nubla la vista y el dolor. Este tipo de cefalea normalmente se quita cuando dejas de hacer el esfuerzo físico o unos minutos después. La cefalea por crioestímulo, esto es cuando tienes contacto con algo frío, por ejemplo, cuando te estás comiendo un helado o una paleta de hielo y te lo pasas luego y sientes que te duele horrible la frente. También pasa, por ejemplo, cuando te metes a una alberca o al mar y está muy muy frío. Normalmente, como te digo, es en la frente y se pasa en cuestión de minutos. También existe la cefalea por presión externa. Esta se debe, por ejemplo, cuando llevas mucho tiempo con gafas o con alguna diadema o alguna gorra que ya te empieza a doler, por ejemplo, las sienes. También este tipo de cefalea se quita muy fácil. A veces sí tienes que recurrir a algún tipo de analgésico, pero normalmente si quitas ese tipo de cosas, o sea, bueno, las gafas o la gorra, se quita con más facilidad. Entonces, si tú llevas mucho tiempo con lentes o con alguna diadema o alguna gorra y te empieza a doler la cabeza, quítatela, deja tu cabeza totalmente sin nada, relájate y ves si se te quita de esta manera. La cefalea hípnica normalmente aparece durante el sueño, o sea, estás dormido y te despierta el dolor de cabeza. Esto le pasa a las personas mayores de 50 años y bueno, sí puedes tomar analgésicos, pero normalmente este tipo de cefalea dura entre media hora y 3 horas. Las cefaleas secundarias, como les decía, son cefaleas que se deben a alguna otra cosa, tienen algún otro motivo, por ejemplo, alguna otra enfermedad. Una de estas, por ejemplo, es la cefalea por traumatismo craneoencefálico o cervical. Muchas veces, obviamente, cuando te pegas duramente en la cabeza o cuando chocas y, o sea, como que el impacto hace que te muevas y te lesionas el cuello, las cervicales, entonces puedes tener dolor de cabeza. Es muy importante que si es así, que si tu dolor de cabeza es porque te diste algún golpe fuerte,
vayas a que te chequen, a que te valoren, para saber si todo está en orden, si nada más fue el susto. También hay cefaleas por infección. Yo creo que estas todo mundo las ha vivido, por ejemplo cuando tenemos gripa o cuando tenemos sinusitis que nos duele aquí horrible. Entonces, como les decía, esta es una cefalea secundaria por alguna infección. También hay cefaleas por trastornos psicológicos, ya se los había comentado en algún video. Muchas veces tienes depresión o ansiedad y te sientes tan mal que tu cuerpo reacciona con dolor de cabeza, pero muchas veces realmente no es fisiológico, es psicológico. Y bueno, hay algunas cefaleas secundarias debidas a algunas enfermedades, por ejemplo, por alguna subida súbita de presión arterial. Es muy importante que si tienes este tipo de dolor de cabeza y te sientes mal y sabes que se te sube mucho la presión, vayas a un médico. Te tienen que medicar ya de por vida y diariamente, porque estas subidas de presión a la larga pueden traerte muchas consecuencias, incluso puedes quedarte ciego. Entonces es muy importante que siempre, si ya eres mayor de 50 años, que te cheques la presión y que la regules. Entonces, bueno, como pudieron notar, es muy importante que sepamos ¿cuál es el motivo del dolor de cabeza? Hay algunos motivos que son muy obvios, como el que les decía de tener diadema mucho tiempo. A mí muchas veces el tener una diadema todo el día me empieza a doler, y además es un dolor extraño, no es de cabeza, es aquí como en la sien, como sensibilidad fea. O también, por ejemplo, por las cosas frías. Entonces debes de saber por qué te está doliendo la cabeza, para no tomar algún medicamento si no es necesario, o para saber si tu dolor de cabeza está relacionado con alguna enfermedad. Entonces yo creo que por eso es muy importante que sepamos a qué se deben nuestros dolores de cabeza. Y pues bueno, si te gustó el video no olvides suscribirte y regalarme un like. Platícame abajo si tú padeces de dolores de cabeza continuos, si tienes migraña, o si has alguna vez padecido algún dolor de cabeza, por ejemplo por el hielo que te decía del helado, que se siente horrible. Y bueno, te recuerdo que yo subo videos los martes y los sábados a las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México, y nos vemos en el siguiente video.